Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Alice Quinta Libros y algo más. Yo soy Alice Quinta y quiero comentarles que estoy demasiado emocionada ya que este es mi primer video en el canal. Y adivinen a quién voy a entrevistar. Así es, a Mariana Palova. Seguramente tú ya la conoces, es la autora del libro La Nación de las Bestias, El Señor del Sabbat. Pero lo que tal vez desconocías es que es una gran artista, tanto en la pintura, óleo, fotografía y arte digital, quien se ha presentado en múltiples exposiciones, tanto nacionales como internacionales. Pero hoy estamos aquí para entrevistarla y saber un poco más acerca de ella y de su nuevo libro. Así que no te vayas y acompáñame. Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte otra vez después de tanto tiempo. Ay, sí, igualmente mucho gusto de verte otra vez. Muy bien, chicos, ahora nos encontramos con la señorita Mariana Palova, así que démosle una bienvenida. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, pues muy bien, un poco cansada con todo esto de la organización del lanzamiento del libro, pero aquí andamos. Eso es, ya me imagino. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo fue la primera vez que te presentaste a tu público lector y cómo a partir de eso ves la evolución de tus fans? Ah, pues mira, yo creo que mis primeros acercamientos pues fueron a través de las redes sociales porque pues mi libro primero empezó como un autopublicado, entonces siempre he tenido una gran recepción por parte de los lectores. Creo que la comunidad de lectores de México es muy cálida y están muy ansiosos por tener autores nacionales en quienes fijarse. Y pues desde el principio me trataron súper bien y a medida que el fandom de La Nación de las Bestias ha crecido, pues cada vez me sorprende más. Todos los días me mandan fanart, fanfics, hay gente que se ha tatuado partes del libro, entonces es como sorprendente para mí ver qué tan lejos puede llegar mi historia. Sí, la verdad es que yo veo que tienes muchos fanáticos que te quieren. A propósito, también tienes fanáticos estadounidenses, ¿cierto? Sí, afortunadamente el contrato que tuve con Estados Unidos y también el hecho de que Océano está publicando mi libro en varios países, por ejemplo España, Colombia, Panamá, pues eso me abre las puertas a que más lectores de otros países me conozcan. Entonces, siempre es muy sorpresivo ver la diversidad que hay entre todos mis lectores. Es una de las cosas que más me gusta. Es muy bonito ver todo eso de tus fanáticos, pero ¿en qué crees que se diferencian entre tus fanáticos estadounidenses y los de Latinoamérica? Creo que en general en Latinoamérica somos más cálidos al momento de acercarnos con las personas que pues nos interesan. Creo que también en Estados Unidos están acostumbrados a que sea un poco más rígido el trato entre un escritor y un lector, entonces se sorprenden mucho cuando en las convenciones pues yo los dejo que me abracen o que me tomen fotos. Es muy raro para ellos cuando es muy común para nosotros como latinoamericanos. Sí, es muy distinta la cultura entre un lado y el otro. Y he visto que tienes mucho material preparado, tanto los soundtracks, los actores que quieres que estén en una adaptación de tu libro, pero ¿te gustaría que fuera una película o una serie? Fíjate que es una pregunta interesante porque me imagino que por la cuestión narrativa, tal vez el primer libro quedaría bien como una película, pero el segundo libro es tan complicado y tiene tantas capas y pasan tantas cosas que mejor sería una serie. Entonces, no lo sé, yo dejaré que la persona que me ofrezca el contrato me convenza a ver qué me conviene más. Así es. Pues la verdad, a mí lo que me gusta mucho es que a pesar de esta cuarentena, tú te unes mucho con tus fanáticos. En este momento estás haciendo un tour en el cual tus fanáticos estén más enfocados en el lanzamiento de tu nuevo libro. Entonces, yo quería hacer una pregunta acerca de los estirpes de tu libro. ¿A qué pertenecerías? ¿A los perpetua sangre, devorapieles o contempla sombras? Pues mira, definitivamente de Borapiel no, porque yo soy mala para los deportes. Soy mala para los deportes, aunque cuando era joven practicaba atletismo y me iba muy bien, pero pues eso fue hace mucho tiempo. Ah, Es- bueno. ¿Te identificas con algún personaje de tu libro o de tus libros? yo creo que Liz tiene mucho de mí en el sentido más maternal de la palabra, bueno, en el lazo más maternal,
porque en cierto modo es un reflejo de las preocupaciones y dolores emocionales que yo sentía cuando escribí este libro en 2017. Entonces él vació mucho de mí, bueno, yo vacié mucho de mí en él, y pues es una conexión muy importante. Así que lo veo, y cada vez que los lectores encuentran estas conexiones también con él, pues no sé, es muy significativo. Sí, encuentras elementos muy importantes en tus personajes. Siento que de una parte de ti es cuando los reflejas en tus personajes y en la historia. A veces es inconsciente, o sea, de hecho yo no había caído en cuenta de, por ejemplo, el profundo análisis depresivo que tiene Liz de forma clínica hasta que una lectora me lo dijo. Entonces, es maravilloso encontrar este tipo de capas gracias a los lectores. Así es. ¿Cuánto tiempo tardaste en la realización de tu segundo libro? Se me fueron 3 años escribiendo este libro. Es mucho tiempo comparado con el hecho de que el primer libro lo escribí en 3 meses. Entonces, también tuvo mucho que ver con el hecho de que, a ver, yo saqué mi primer libro autopublicado y tuve que dedicarme como a hacerle promoción y cosas así. Entonces luego llegó el contrato con Estados Unidos y tuvimos que enfocarnos en la traducción. Entonces, y después llegó Océano y pues tuvimos que concentrarnos en la reedición del libro, pero ahora en español. Entonces fueron épocas en las que tuve que agarrar y soltar el libro, dejar de escribir y volver a escribir para concentrarme de nuevo en el primer libro. Y eso ayudó a que soltara un poco el hilo de la historia y me perdiera un poco y me rebasara el mundo de repente. Entonces por eso tardó tanto en completarse Leyenda de Fuego y Plomo. Pero por fin se pudo y estoy muy Sí, contenta con el resultado. sí, la verdad yo espero con muchas ansias leer tu próximo libro. La verdad estoy así muy emocionada después del final que nos dejaste en el primer libro. Y bueno, ¿qué es lo que más disfrutaste a lo largo de la escritura o a lo largo de que escribías el libro? Mira, aprendí muchas cosas. La verdad es que fue una época un poco oscura para mí porque, a ver, había acabado de publicar mi primera novela y lidiar con las críticas y lidiar con algunas personas que también querían dañarme en alguna manera. Y al mismo tiempo tratar de mantener mi confianza al momento de escribir el segundo libro fue muy duro, pero también aprendí cosas geniales, conocí a personas muy importantes para mí, muchos lectores que me impulsaban todos los días a seguir escribiendo. Me reencontré con una parte de mi pasado escribiendo este libro, ya sea reconectándome tanto con los paisajes de Utah como con la alquimia. Entonces fue un autodescubrimiento muy interesante y fue un crecimiento enorme. Al menos yo lo sentí como escritora del primero al segundo libro. Y no sé, fue una montaña de emociones que hubo un tiempo en el que no supe si iba a poder lidiar con ellas. Pero lo lograste y estamos aquí con tu nuevo libro. Esto es muy bueno. ¿Y qué es lo que más se te complicó durante el proceso de escritura? ¿Tuviste alguna dificultad, además de ver cómo desarrollar el libro? Creo que la dificultad más grande fue en el sentido emocional. Creo que también hubo un tiempo en el que, al inicio, cuando hice el primer borrador, que la complejidad del mundo de la Nación de las Bestias me sobrepasó. Era una novela demasiado compleja para una escritora novata como yo, entonces tuve que tener una curva de aprendizaje y de crecimiento para poder concluir esta historia. Así que en general fue complicado, fue turbio. Hubo muchas emociones duras y también tuve que tomar decisiones fuertes porque no es un libro que estemos acostumbrados o un contenido que estemos acostumbrados a ver en la literatura juvenil. Y eso me preocupaba mucho al principio, de si el libro iba a ser demasiado duro para mis lectores. Muchos ya me están pasando la factura del psicólogo, muchos de los que yo les conozco. Oh, por Dios. Entonces, ¿sí hay emociones muy fuertes en tu libro? Es un libro bastante oscuro. Yo creo que, no sé, llegué a clasificarlo como un Dream Dark juvenil. Así Pero es. Sí. Hay unos aspectos y lo que me hace mucho asombro son los monstruos que has creado, los que Liz ve, si no sabes si es parte de su imaginación, si es de la vida real, y se siente muy solo. ¿En qué aspecto tú crees que Liz debería de enfrentar esas consecuencias? Ha vivido con el miedo de tener los monstruos y todo eso, pero es un proceso de cambio en Elise. Entonces ese cambio lo podríamos ver en el segundo libro, donde ya llega a enfrentar a esos monstruos y seguir adelante.
Oh, definitivamente el Elise que vemos en el segundo libro no se parece mucho al que tenemos en el primero. Sabemos que es la misma persona, tiene la misma esencia, pero ha crecido de una forma muy importante y tal vez ha crecido no hacia la luz, sino hacia la oscuridad. Entonces, él está aprendiendo a convivir con esa parte tan dura de su vida y está empezando a aceptar que tal vez él también es un poco oscuro. Entonces, sí tiene una evolución importante y los lectores creo que lo van a notar. Y hasta de hecho hay algunas partes en las que Liz les da un poco de miedo por la forma en la que él reacciona ante ciertas situaciones o lo cambiado que lo vemos, pero pues su mundo lo ha hecho así. Entonces siento que seguir siendo un chico ingenuo lleno de esperanzas y luz tal vez es un poco irreal para las cuestiones por las que él está pasando. He notado mucho que entre nosotros los fanáticos tenemos como personajes favoritos a Hoffman y a Tarek, pero ambos tienen únicas personalidades. Uno es más oscuro, otro ayuda como a Elise a lo largo de la historia, pero todavía no sabemos algo sobre ellos, totalmente no los conocemos, como que ocultan algo. ¿Podremos saber más cosas de su pasado en el siguiente libro? Creo que se lo tiene que descubrir el lector. En este nuevo libro conocemos también muchos personajes nuevos que nos van a hablar a sus propias voces y quién sabe, tal vez conozcamos un poco más del pasado de cómo es de ello, quizás a través de la voz del propio Liz, pero eso sí hay que descubrirlo entre ustedes. Hoffman en particular es un personaje que me intriga mucho. Su personalidad y las cosas que han vivido me parecen muy interesantes. Entonces, estoy planeando en hacer una pequeña novela de él, una novela corta sobre su historia, pero pues bueno, primero hay que acabar la saga y ya después veremos qué hacemos. Exactamente, lo que he visto es que muchos aman a Hoffman porque dicen que aunque tiene un carácter rudo o malo, como que tiene un pasado frágil que lo envolvió a ser así en su personalidad. Entonces, y cuéntanos sobre las portadas de los libros. A mí personalmente me encantan, son hermosos, divinos, son una cosa maravillosa, pero ¿cómo inicias tu proceso creativo para formar lo que es la portada? Las analogías tienen mucho que ver. Durante toda mi carrera artística yo he estudiado lo que es la metáfora y la simbología a través del arte, entonces me gusta mucho dejar pistas en las portadas sobre lo que vas a encontrar dentro del libro, que a ver, están muy claras en mi cabeza, pero yo sé que tal vez para los lectores no sea tan sencillo leerlo de esa manera y mi proceso tiene mucho que ver con eso, con el simbolismo y con representar en una sola cosa el contenido de toda la historia. Así que pues la verdad fue un poco difícil hacer la primera portada porque no podía decidirme de qué estilo la quería. Aparte era la portada para mi propio libro, así que Sí. generalmente me es sencillo crear obras para otras personas, pero cuando se trata de mis libros, eso es un poco más complicado. Por suerte ya tengo en la cabeza cómo quiero que sean la tercera y la cuarta portada, entonces ya lo tengo manejado desde ese punto de vista. Lo tienes todo controlado. ¿Y ya sabrás cómo terminará toda esta saga de los libros? Sí, de hecho es algo que se le hace muy curioso a la gente cuando se los cuento, pero desde que empecé a escribir el primer libro ya sabía cuál quería que fuera el final de toda la saga y de cada uno de los libros. Entonces, lo tengo muy claro. Lo que se me complica no es tanto saber el final, sino llegar al final. Eso es como lo más complicado de mis historias. Llegar a un proceso, un punto donde sea todo impactante. A mí, la verdad, me encantaría seguir ese proceso. Hace tiempo en Instagram nos dejaste un pequeño spoiler, o sería más bien una pista, de dónde se llevará a cabo el ambiente del segundo libro. Y quería que nos contaras más acerca de la experiencia del Monument Valley, de tu inspiración estando ahí. ¿Cómo dijiste, este lugar lo voy a incrementar en mi segundo libro? Fíjate que fue una experiencia cambiante, te digo, yo crecí, bueno, pasé todos mis veranos e inviernos de mi adolescencia en Utah porque tengo familia allá, entonces conozco esos desiertos desde hace muchos años, pero nunca me había adentrado en Monument Valley, hacia lo que es el sur de Utah, la nación Diné o la nación Navajo. Entonces, cuando decidí que quería que mi libro fuese en Utah, decidí pues hacer un viaje, como lo hago en todas las etapas de mis libros, de investigación. Al principio estaba pensando que el paisaje o el escenario principal iba a ser un valle que se llama el Valle de los Dioses, que está un poco, está como a unos
20, 30 kilómetros más o menos de Monument Valley. Eso es lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces, antes de llegar a Monument Valley, yo y mi acompañante, cuando fuimos al sur de Utah, pasamos primero por el Valle de los Dioses y sí me gustó bastante, pero Monument Valley es otra cosa. No, me cuesta mucho describir con palabras, creo que lo hago en el libro, pero mi experiencia fue una epifanía enorme estar en ese lugar y en cuanto lo vi dije de que definitivamente tenía que la historia centrarse en ese lugar. No lo sé, es imponente, son mesetas de 300 metros de altura y estás en una nación, en un suelo sagrado para los Diné, entonces, no lo sé, fueron una mezcla de emociones muy importante y creo que es uno de los lugares más extraordinarios que he visto en mi vida, si no es que el más extraordinario de todos, entonces lo tengo muy grabado en mi corazón y en mi cabeza y pues todo eso traté de meterlo en la historia también. Es una cosa inefable. La verdad me gustaron mucho las fotos que subiste, se ven muy bonitas y el paisaje es increíble también. Así que esperemos al segundo libro, a ver qué tal. Ok, entonces, en tu primer libro mencionas mucho los atrapasueños. ¿Cómo relacionas el atrapasueños con una familia? Mira, en el sentido más tradicional o más conocido de un atrapasueños, es una especie de artefacto que te ayuda a que cuando tú tienes un mal sueño, pues se queda atrapado en esa red. Entonces, el atrapasueños se me hacía una analogía muy interesante hacia la familia, porque la familia es precisamente lo que hace, te protegen de este tipo de pesadillas o te protegen del mundo, de los problemas, para que puedas descansar y estar en paz. Y es algo que Liz busca desde el principio, entonces me pareció como una analogía bonita en cuanto a un atrapasueños y una familia. Obviamente se llama atrapasueños pues en los Estados Unidos, al norte del continente, porque pues es el lenguaje que se conoce en esas tierras. Yo creo que un atrapasueños en otro país o en otro continente, por ejemplo Europa o África, se llama de otra manera, dependiendo de la cultura. Pero pues como nos estábamos entrando en este país en particular, bueno, estamos en este país en particular, pues fue como la palabra más adecuada que me parece más adecuada para el término de qué es una familia de errantes. Es un término muy bonito, la verdad me gustó cómo relacionaste con la familia, la unión entre ellos, y eso es algo muy bonito. ¿Veremos algún otro tipo de magia en el libro? ¿Alguna otra religión ahí plasmado? Y de hecho, cada uno de los libros de la Nación de las Bestias maneja un sistema de magia diferente. En el primero vimos el vudú, en el segundo vamos a ver la alquimia, el tercero también va a tener un tipo de magia diferente, entonces va a ir variando conforme avanza la historia. Y para cada libro necesitas estar investigando muy profundamente para ver qué tipo de magia usar. Te informas mucho. ¿Cómo el alquimismo ayudó para tu trabajo? Fíjate que en el segundo libro no necesité como leer tanto porque tengo muchos años estudiando alquimia, entonces estaba bastante familiarizada con muchos términos, con fórmulas, con preceptos y arcanos alquímicos. Entonces, no tuve que leer tanto, sino que la parte complicada fue sintetizar toda la información que yo ya tenía, porque la alquimia es increíblemente vasta. Es una de creo que es la magia más antigua que se ha practicado en la civilización humana y sus raíces han asentado las bases esotéricas de cientos y cientos de culturas. A ver, los griegos, los indios, en China, todas estas civilizaciones están asentadas en la alquimia. Entonces, poder crear una sola cosa con tantos conceptos y con tantas culturas, eso fue lo difícil. Tratar de resumir algunos preceptos alquímicos en el libro y que funcionaran como un todo fue muy complicado. Y a ver, traté de mantener las cosas básicas, porque obviamente hay preceptos que si yo me metía en lo hondo a meterlos en la historia, pues te iba a dar un libro de alquimia y no una historia de fantasía, que es lo que yo estaba esperando. Entonces, esa fue la parte compleja. Ok, en la parte del primer libro, Elise era como que el único de ahí que era un contempla sombras. Entonces decían que habían un poco más, pero dispersos en el mundo. Entonces, en el segundo libro podremos apreciar más sobre los contempla sombras, más sobre qué son otros tipos o algún otro personaje. Sí, definitivamente vamos a aprender más de los contemplasombras. La verdad es que la y el perfil psicológico que suelen tener estos seres es muy complicado. Y tiende a ser un poco más
No, la verdad es que tiende a ser mucho más problemático que el que puede tener otro errante, porque, a ver, vivir viendo espíritus y convivir con muertos y estas cosas, pues son problemas que te dañan, que desde muy pequeño pueden dañarte. Elise es un ejemplo de ello. Entonces vamos a ver un poco más de la psique de los contemplasombras en el segundo libro. Para última pregunta, me gustaría saber qué nuevas emociones tendrá tu libro, qué otros aspectos importantes crees que se reflejarán ahí. Pues mira, el crecimiento personal, el descubrimiento de uno mismo es una etapa que a mí me gusta explorar mucho en mis historias. La diversidad cultural es algo que me interesa mucho porque, a ver, yo soy una persona mestiza, pero también soy blanca y eso yo sé que conlleva un privilegio y también conlleva el hecho de que no tengo identidad. Sé que es muy duro decirlo, pero las personas que somos blancas de países latinoamericanos no pertenecemos a ninguna etnia, no tenemos una identidad como tal. Entonces siempre he visto la diversidad cultural como algo que anhelo, como algo que me hubiera gustado pertenecer. No le veo nada de divertido ser blanca, la verdad. Es solo un privilegio burdo y no puedes pertenecer a una etnia ni a una cultura específica. Entonces eso siempre me ha dolido mucho. Y trato de que a través de mis historias pues poder empaparme un poco más desde la perspectiva de una extranjera blanca, porque es lo que se dice. Es una persona sin nacionalidad y es blanco, tiene privilegios en cierto modo, entonces es la única forma en la que yo puedo empaparme de toda esta diversidad a la que me gustaría pertenecer. Y bueno, para concluir, ¿quieres darle algún comentario a los fanáticos que nos están viendo? Pues ahora sí que por fin tenemos esta segunda parte. Hay gente que esperó 3 largos años para poderla leer y ya por fin está aquí con nosotros. Entonces, pues únanse a la nación y pues ya saben, búsquenme en mis redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como Mariana Palova y pues ahí me van a encontrar. Gracias por permitirme también entrevistarte. La verdad es que estoy muy emocionada. La verdad me encantó mucho. Muchas gracias, en serio, de verdad. Hasta luego, que estés súper bien. Muchas gracias y hasta luego. Bueno chicos, y llegamos al final de este video. Espero se hayan divertido tanto como yo, y si les gustó, no olviden regalarme un pulgar arriba y suscribirse a mi canal. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!